Buenas noches, mi nombre es Juan Sebastián Lozano y Granados, soy del grupo 330197 de la carrera de Agronomía. Esta es actividad de álgebra, trigonometría y geometría analítica. La actividad consiste, la trigonometría es una de las partes fundamentales de la matemática que tiene más aplicabilidad. Nos sirve para calcular longitudes, en este caso de la actividad, cuando lo fácil es medir ángulos y pues ángulos a partir de longitudes. Esto también nos sirve para describir algunos fenómenos periódicos como órbitas, movimientos de péndulos y el funcionamiento de las corrientes eléctricas alternas, entre otras. Entonces la actividad planteada es la número 2, yo escogí la número 2. De la ventana de un edificio de oficinas se ve una torre de televisión que está a 600 metros de distancia horizontalmente. El ángulo de elevación del extremo superior de la torre es de 19,6 grados y el ángulo de depresión o el ángulo inferior de la base de la torre es de 21,3. La pregunta es, ¿qué altura tiene la torre? Bueno, para poder realizar este ejercicio obtendremos dos fases de triángulo, un triángulo 1 y triángulo 2, donde se realiza una gráfica respectiva donde se pueda visualizar o simular las partes de los ángulos, el ángulo superior y el ángulo inferior, lo que es 19,6 y 21,3, y entre ellos la distancia de 600 metros. Está el triángulo número 1, el triángulo número 2 y la distancia relativa de 600 metros, que es lo que está de distancia horizontalmente de cada uno. Debemos hallar x o h, que es la altura correspondiente, y como primer medida vamos a dividir los dos triángulos. Vamos a hacer dos fases como se pueden visualizar acá. El primer triángulo indica que el ángulo superior es 19,6 y su distancia, entonces aplicando la razón trigonométrica, la fórmula, la tangente de 19,6 es igual a la altura sobre 600, y la altura es la tangente de 19,6 por 600, que es la distancia de metros. Eso nos da como resultado 213,65 metros de la primera fase del triángulo. Entonces para el triángulo número 2 tenemos básicamente lo mismo. La operación es similar, aplicando la razón trigonométrica. La tangente de 2,3 grados, que es la parte de presión, la parte inferior, es igual a la altura dividido en 600. Entonces la altura es la tangente de 2,13 grados de presión por 600 metros de distancia. Eso nos da un resultado de 233,93 metros de altura de distancia que nos da. Entonces para calcular la altura total es la suma de estas dos alturas. Entonces la altura total que nos da según la gráfica es 213,65 de ángulo superior y 233,93 que es ángulo de presión, ángulo inferior. Nos da como resultado la altura total del edificio de 447,58 metros de altura. Aquí lo podemos ver, la aplicabilidad en la gráfica de GeoGebra de los resultados que nos dan. Entonces 0.233,93 es la parte del resultado. El segmento A y B, 213,65, que podemos visualizar en este caso. El segmento C, segmento B y segmento C. Entonces podemos calcular el segmento C es 643,99, el segmento D 636, que es el ángulo de la distancia del edificio, y segmento DB, que son 600, la distancia total. Ángulo ADB 19,6 grados, que es constantemente de A a D y de D a B, que es el primer triángulo, lo que nos dio el resultado inicial. El ángulo
BDC, que es el ángulo del triángulo que nos da. Entonces, como tal, es la sumatoria de estos para calcular la altura total del edificio. En conclusión, pues a través del tiempo la gran cantidad de personajes han dedicado la vida para pues concluir y poder contribuir con el desarrollo de la humanidad, y más con la relación de cada de estos cálculos, para que pues ayuden y nos den más respuestas, unas respuestas más acertadas, un resultado más exacto, pues para descubrir por qué los fenómenos, por qué las situaciones y el porqué de cada hecho, cada desarrollo de la humanidad. Entonces, muchísimas gracias. Concluyo pues una bibliografía total de lo del trabajo y termino. Muchas gracias.